presentamos un trabajo que es prácticamente la explicación y la demostración, la exposición, por así decirlo, del teorema de Rolle y el teorema del valor medio. Tania Vergara, Rosa Estefanía y yo, Diego Anjumea. Y bueno, procedo con el teorema de Rolle. Descripción. En cálculo diferencial, el teorema de Rolle demuestra la existencia de un punto interior en un intervalo abierto para el cual la derivada de una función derivable se anula cuando el valor que está en los extremos del intervalo es el mismo. Bien, esto puede parecer un poco confuso, pero pues ya lo aclararemos más adelante, ya nos familiarizaremos, ¿okay?, con todo esto. Es generalizado mediante el teorema del valor medio, del que este es un caso especial. Es uno de los principales teoremas en cálculo debido a sus aplicaciones. Fue establecido en 1691 por el matemático francés Michel Rolle, quien vivió entre los años 1652 y 1719. El enunciado del teorema, bien, esto es lo que nos dice el teorema en sí. Esto es el teorema tal cual. Si f es una función continua definida en un intervalo cerrado a, b, derivable sobre el intervalo abierto a, b y la imagen de a y la imagen de b son iguales, es decir, f de a y f de b son iguales, entonces existe al menos un punto c perteneciente al intervalo a, b, el intervalo abierto a, b, tal que la derivada en ese punto c sea igual a 0. Bien. Demostración. Bien, estos son algunas afirmaciones que por lógica veremos que plantea correctamente y es demostrado. Bueno, esto es la demostración. Es demostrado con estas afirmaciones. Se sabe que existen tres posibilidades: o bien la función que consideramos es constante, es decir, mayormente una función constante es aquella que mantiene, que es una línea horizontal, totalmente horizontal, o bien tiene algún punto x donde el valor de la función es mayor, o bien este valor es menor que en los extremos. Para el primer caso es trivial que en algún punto la función tiene derivada nula. Gracias a la continuidad de f, la imagen del intervalo cerrado a, b es un conjunto conexo de números reales y por lo tanto es un intervalo, el intervalo imagen. La imagen por una función continua de un conjunto compacto es un conjunto compacto. Es decir, si tenemos una función con continua de un conjunto compacto, la imagen, ¿vale?, el intervalo de la imagen también va a ser un conjunto compacto. Y por lo tanto el intervalo de imagen es cerrado, tal como es el intervalo de la función, el dominio, por así decirlo, que es intervalo cerrado a, b y de longitud finita. Es de la forma intervalo cerrado m minúscula, m mayúscula, con m minúscula el valor mínimo de f, es decir, el punto más bajo en la recta o en las imágenes, y m mayúscula su valor máximo. Si m minúscula es igual a m mayúscula, la función es constante, es decir, se mantiene, nunca ni sube ni baja, siempre se mantiene en un punto, en una imagen, es una sola imagen. Y cualquier punto c del intervalo abierto a, b conviene, o sea, es decir, podemos tomar cualquier punto dentro del intervalo abierto a, b. Descartado este caso, es decir, que la función no sea constante, m minúscula que no sea igual a m mayúscula significa que uno de los dos no es igual a la imagen de a y la imagen de b. Supongamos que sea m mayúscula, entonces m mayúscula, bueno, es el mayor, sería mayor que la imagen de a y la imagen de b, y por lo tanto el máximo m mayúscula se alcanza en el interior del intervalo, Se hace en un intervalo cerrado a, b, tal que la imagen de c sea igual a m mayúscula. Por definición del máximo, como m mayúscula es mayor, es igual, bueno, están diciendo que la imagen de c sea igual a m mayúscula y la imagen de c van a ser mayores o iguales a la función, a f de x o cualquier imagen en la función, para todo x de a, b. Entonces el cociente
f de c menos f de x, ¿vale? Esa resta dividido la resta de c y x es positivo cuando x es menor que c, porque su numerador es siempre positivo y su denominador es positivo no nulo, y es negativo cuando x es mayor que c. El denominador se vuelve negativo no nulo, pero la derivada en el punto c, es decir, f' de c, es por definición el límite de este cociente cuando x tiende hacia c. Vale, esto es prácticamente la derivada definida por límite, que es prácticamente esa resta, ese cociente que vimos antes. El límite por la izquierda, es decir, f' de c por izquierda, tiene que ser igual al límite por la derecha, es decir, f' de c por derecha. Por lo tanto, este límite común es nulo, o sea, f' de c es igual a 0. La demostración es muy similar si es el mínimo el que se alcanza en el intervalo abierto a, b. En resumen, bien, todos estos en la demostración lógica, matemática y geométrica parece un poco confusa, pero en resumen, el teorema de Rolle, el resumen es que sea y igual a f de x, o sea, una función normal, continua en un intervalo cerrado, en el intervalo cerrado a, b, tiene que cumplir estas tres reglas, por así decirlo, para que aplique el teorema de Rolle. Que sea continua en el intervalo cerrado a, b. 2. Que sea derivable en el intervalo abierto a, b. Y 3. Que si la imagen de A es igual a la imagen de B, entonces existe un x1, vale, un valor perteneciente al intervalo abierto a, b, tal que la derivada en ese punto x1, es decir, f' de x1, x1, sea igual a 0. Es decir, que hallemos una recta tangente totalmente horizontal. Es lo que nos quiere decir que la derivada en un punto específico sea 0. Porque recordemos que la derivada en un punto específico es la pendiente de la recta tangente a esa curva. Vale, esto ya es tema pasado, pero pues nos está diciendo que prácticamente tenemos, si hay por así decirlo, si la imagen de A es igual a la imagen de B, es continua en el intervalo cerrado a, b, y es derivable en el intervalo abierto a, b, entonces va a haber una curva, va a haber un punto, si no es constante, va a haber un punto en el que si estás bajando deje de bajar y empiece a subir, o si está subiendo deje de subir y empiece a bajar, un máximo o un mínimo, ¿vale? Entonces nos va a decir que habrá un punto que es donde se empieza a devolver, que la pendiente de la recta tangente a ese punto sea 0. Ese es el punto en el donde se empieza a devolver la función, por así decirlo, si lo quieren ver así. Y eso es técnicamente el teorema de Rolle. Es prácticamente que nos dice que va a haber un punto en el que la pendiente de la recta tangente va a ser 0, si se cumplen estas condiciones. Bueno, eso es el teorema de Rolle. Espero que lo hayan entendido muy bien. Muchas gracias. Bueno, esta es la aplicación del teorema de Rolle. Este es un ejemplo, un ejercicio. Bueno, este es el enunciado. Comprobar que la función f de x igual a x al cubo menos 2x al cuadrado más x más 1 verifica el teorema de Rolle en el intervalo cerrado 0,1. Hallar el valor o los valores de x a los que se refiere el teorema. Bien, aquí nos piden decir si la función verifica el teorema de Rolle en ese intervalo. Podemos ver que f de x es continua en el intervalo cerrado 0,1 por ser un polinomio, una función polinómica. Vemos también que f de x es derivable en el intervalo cerrado 0,1 por ser un polinomio. Vemos que en este caso a sería igual a 0 y b sería igual a 1. Averiguamos f de a, o sea f de 0. F de 0 es igual a 0 al cubo menos 2 por 0 al cuadrado más 0 más 1.
igual a 0 menos 2 por 0 más 1. El 2 por 0 da 0, 0 menos 0, 0 y 1, 1. Hallamos f de b, es decir, f de 1 reemplazando en la función. Y vemos que también nos da 1. Como f de 0 es igual a 1 y f de 1 es igual a 1, se puede decir que f de 0 y f de 1 son iguales. Entonces podemos decir que la función f de x verifica el teorema de Rolle en el intervalo cerrado 0,1. Entonces, por medio del teorema de Rolle sabemos que existe al menos un c perteneciente al intervalo abierto 0,1 tal que la derivada de c sea igual a 0. Siguiente a esto vamos a hallar el valor o los valores que nos pidieron en el ejercicio. Para esto derivamos f de x. Tenemos que f' de x es igual a 3x a la 2 menos 4x más 1. Esto lo igualamos a 0 para hallar las raíces. Como vemos que es una ecuación cuadrática, podemos hallar x usando la fórmula cuadrática. Reemplazamos los valores de a, b y c en la fórmula cuadrática. Desarrollando, obtenemos que x es igual a 4 más o menos 2 sobre 6. Vamos a hallar el primer x usando el más. 4 más 2 tenemos que 6 y 6 sobre 6 es igual a 1. Este x no nos sirve ya que debe estar dentro del intervalo abierto 0,1. 4 menos 2 tenemos que es 2 sobre 6 es igual, simplificando, a 1/3. Este sí está dentro del intervalo abierto 0,1, por lo tanto este es el que nos sirve. Siendo así, el único valor que verifica el teorema es x igual a 1/3. Buenos días, mi nombre es Rosa Macías y les voy a hablar acerca de la gráfica del teorema de Rogers y también les voy a hablar del teorema del valor medio. Demostración gráfica del teorema de Rogers. Para que la gráfica de una función cumpla con lo que nos pide el teorema de Rogers, esta debe de caracterizarse por ser continua en el intervalo cerrado AB, derivable en el intervalo abierto AB, f de A debe ser igual a f de B y debe existir un punto C dentro del intervalo abierto AB en el que la derivada de C sea igual a C. Si observamos la gráfica, esta cumple con lo que nos pide el teorema de Rogers, ya que es continua en el intervalo cerrado AB, es derivable en el intervalo abierto AB, f de A es igual a f de B y existe un punto C dentro del intervalo abierto AB en el que la derivada de C es igual a C. La derivada en este punto, el punto C, es igual a C. Hay tres casos en los que f de C es diferente de f de A y f de B, pero que sin embargo en estos tres casos se cumple el teorema de Rogers. Y estos son: el primer caso es cuando el punto máximo, este es el punto máximo, es igual a f de A y f de B, pero el punto mínimo es distinto de f de A y de f de B, lo que supone que la gráfica sea una parábola que abre hacia arriba, donde el punto mínimo es m, m igual a f de C, y la derivada en este punto es igual a 0. Segundo caso. Cuando el punto mínimo, este es el punto mínimo, es igual a f de A y f de B,
pero el punto máximo es distinto de f de A y f de B. Lo que supone que la gráfica sea una parábola que abre hacia abajo, en donde el punto máximo es m mayúscula igual a f de c y la derivada en este punto es igual a c. Tercer caso. El tercer caso es cuando el punto mínimo y el punto máximo son distintos de f de A y f de B. Lo que quiere decir que en el intervalo cerrado de A y B, la función tiene un punto máximo, m mayúscula igual a f de c sub 2, el cual es mayor al valor de la función en la sistema. Es mayor a A y a B. Y tiene también un punto mínimo, m minúscula igual a f de c sub 1, que es menor a y a B. Pero tanto en el punto máximo como en el punto mínimo, la derivada es igual a 0. Aquí la derivada es igual a 0 y aquí la derivada es igual a 0. Estos son los tres casos en los que también se cumple con el teorema de Rogers. Teorema del valor medio. Ahora hablaremos del teorema del valor medio. El teorema del valor medio es una generalización del teorema de Rogers y fue formulado por Lagrange, quien fue un físico, matemático y astrónomo italiano, que dice el teorema del valor medio. Afirma que si una función es continua en el intervalo cerrado AB y es además derivable en el intervalo abierto AB, entonces debe de haber al menos un punto C en el intervalo abierto AB en el que la tangente sea paralela a la cuerda. Y se representa con esta fórmula. X' en C, es decir, X, la derivada de X en ese punto, es igual a X de B menos X de A sobre B menos A. Un ejemplo de aplicación del teorema del valor medio es el siguiente. Dice, un automóvil pasa por dos controles camioneros separados entre sí 10 kilómetros. Por el primero pasa a las 12 en punto y por el segundo a las 12 y 4. La velocidad máxima permitida en esa región es de 120 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿hubo infracción al tope de velocidad? Esta es la gráfica que nos representa el problema. A las 12 nos dice en el punto A que el automóvil estuvo en cierto lugar al que llamaron F', y a las 12 y 4, es decir, en el punto B, el automóvil estuvo
en un lugar al que llamaron f de b. La distancia entre f de a y f de b es de 10 kilómetros. Se desconocía la trayectoria del auto. Entonces a esa trayectoria le llamaron x de t. Como x de t es la posición del auto en función del tiempo, entonces x' de t es igual a b de t. B es la velocidad. Se desconoció la trayectoria del auto. Puede que haya sido de esta manera, en línea recta, o de esta, o de esta. Aunque se desconociera la velocidad en cada punto, y para conocer la velocidad en todos los puntos se tenía que saber cuánto valía x de t en cada punto, y además se debía derivar, se pudo resolver la pregunta utilizando el teorema del valor medio, ya que la función x de t cumplía con lo que dice el teorema del valor medio, debido a que la función es continua y derivable y existe un punto C dentro del intervalo abierto a b, tal que x' en C, es decir, la derivada de x en este punto, es igual a x de b menos x de a sobre b menos a. Reemplazando tenemos x de b menos x de a es igual a 10 kilómetros y b menos a es igual a 4 metros. Al hacer esta operación nos da 2,5 kilómetros sobre minuto. Pasando este resultado a kilómetros por hora nos da 150 kilómetros por hora. Aplicando el teorema del valor medio, se halló que entre las 12 y las 12:04 hubo un punto donde la velocidad del auto fue de 150 kilómetros por hora. Por lo tanto, sí hubo infracción, ya que la velocidad máxima permitida era de 120 kilómetros por hora. Entonces nuestra respuesta es sí hubo infracción al choque de velocidad. El teorema del valor medio es muy importante, porque sin saber cómo fue la velocidad en todos esos puntos, le permitió conocer la misma en cierto punto y dar respuesta a nuestro interrogante. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Tanya Giselle Vergara y el día de hoy les voy a hablar sobre la demostración del teorema del valor medio. Bueno, como mi compañera Rosa nos dijo, el teorema del valor medio nos da varias condiciones y nos dice que sea f una función tal que primero es continua en el intervalo cerrado AB y segundo que es diferenciable en el intervalo abierto AB. Entonces existirá un número C en el intervalo abierto AB, tal que f' de C sea igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Bueno, entonces para hacer la demostración de este teorema, primero consideremos a f de A y b f de B pertenecientes al gráfico de la función.
La ecuación de la secante que pasa por estos dos puntos está definida por la ecuación punto pendiente. Y reemplazando nos queda que y menos f de a va a ser igual a f de b menos f de a sobre b menos a por x menos a. Y despejando y nos queda que y es igual a f de a más f de b menos f de a sobre b menos a por x menos a. Bueno, ahora si h de x mide la distancia vertical entre el punto x, f de x, de la gráfica de la función f y el punto correspondiente de la recta secante que pasa por a y b, entonces tenemos que h de x es igual a f de x menos y. Y reemplazando nos queda que h de x será igual a f de x menos, reemplazamos todo lo que nos dio en la ecuación anterior que es y para poder efectuar las operaciones. Y h de x nos queda que, destruyendo los paréntesis, es igual a f de x menos f de a menos f de menos f de a sobre b menos a por x menos a. Bueno, y para comprobar que la función resultante cumple las hipótesis del teorema de Rolle, tenemos primero que la función h es continua en el intervalo cerrado AB, porque la suma de f y una función lineal, las cuales son continuas, por eso satisface la primera condición. Bueno, segundo que es diferenciable en AB, intervalo abierto, por lo cual esto nos quiere decir que se cumple la segunda condición. Y tercero, que de la ecuación h de x tenemos que f de a es igual a 0 y f de b es igual a 0. Entonces se cumple la tercera condición. Por lo que nos queda que h de a es igual a f de a menos f de a, reemplazando, menos f de b menos f de a sobre b menos a por x menos a igual a 0. Y reemplazando b, nos queda que h de b es igual a f de b menos f de a menos f de b menos f de a sobre b menos a por b menos a. Y eso es igual a f de b menos f de a menos, tenemos f de b que se cancelaría con la otra f de e, menos f de a que también al salir positivo se cancelaría con la f de a negativa, lo que nos quedaría igual a 0. Por lo tanto, esto quiere decir que h de a es igual a h de b. Dado que el teorema de Rolle establece que hay un número x igual a c en el intervalo abierto AB, tal que h' de c es igual a 0, entonces tenemos que h' de c es igual a h' de c menos fb menos fa sobre b menos a, y esto será igual a 0. Por lo tanto, f' de c es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Eso quiere decir que se cumple el teorema del valor medio. Ahorita tenemos un ejemplo que nos dice: dos patrullas estacionadas equipadas con radar se encuentran a 5 millas de distancia una de la otra en una autopista. Cuando un camión pasa al lado de la primera patrulla, la velocidad de este es registrada en 55 millas por hora. 4 minutos después, cuando el camión pasa al lado de la segunda patrulla, el registro de velocidad corresponde a 50 millas por hora. Dado esto, nos dice que demostremos que el camión ha excedido el límite máximo de velocidad en 55 millas por hora en algún momento dentro de los 4 minutos señalados. Bueno, entonces tenemos que t es igual a 0 cuando pasa
por el primer camión, es decir que cuando pasa por el primer camión no tenemos tiempo, y cuando pasa por el segundo camión nos indica que son 4 minutos, por lo que esos 4 minutos lo pasamos a horas y nos da un quinceavos de horas. Representando las millas recorridas por el camión en cada punto, nos queda primero igual a 0, y el segundo, que se demora un cuarto de horas, sería igual a 5 millas. Y entonces la velocidad promedio en las 5 millas que recorre, aplicaríamos la propiedad que nos indica el valor medio y nos daría que la velocidad promedio es de 75 millas por hora. Como conclusión tenemos que, suponiendo que la función es diferenciable, se puede aplicar el teorema del valor medio para concluir que el camión debe haber viajado a una velocidad de 75 millas por hora en algún momento durante los 4 minutos. Muchas gracias.